Bueno, vamos a comenzar esta noche entendiendo algunas cosas importantes que Dios tiene que hacer en nuestra vida, que es el tiempo que pasen en la iglesia. Dios dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Es el tiempo de buscar a Dios. Dice también el profeta Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Para poder hacer esas cosas, dice el profeta Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia para perdonarle, limpiarle y llevarle a vivir la gloria de nuestro Padre Celestial. Hoy trataremos en el estudio de la Biblia, vamos a estudiar Hechos capítulo 9, algunos versículos en Lucas 18 y en Ezequiel 2. Vamos a estudiar algo que Dios me dijo que le pusiera el nombre de: hoy debemos decidir si somos seguidores de Cristo, simpatizantes o perseguidores de la iglesia. Es necesario entender qué es ser seguidor. Es indispensable entender, porque si hiciéramos esa sencilla pregunta: ¿es usted seguidor de Cristo?, muchos contestarían de diferentes maneras. Unos, por ejemplo, le preguntaríamos si es seguidor de Cristo y diría que ora todos los días, pero esa no es la pregunta. La pregunta es si usted es seguidor de Cristo. Otros dirían: yo le pido perdón al Señor todos los días. Esa tampoco es la pregunta. La pregunta es si usted es seguidor de Cristo. Usted puede decir que usted es bueno, que usted ni toma, ni es adúltero, ni maltrata a su esposa, ni maltrata a la familia. Esa no es la pregunta. La pregunta es si usted es seguidor de Jesús. Usted puede decir que usted estudia la Biblia todos los días. No es esa tampoco la pregunta. La pregunta es si usted es seguidor de Cristo. Y ahí nos vamos a detener, porque nos es necesario entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso los cristianos debemos ser seguidores de Cristo, y para esto debe verdaderamente tenerse en cuenta el nuevo nacimiento. Para ser seguidor de Cristo debe tenerse en cuenta, que es lo que vamos a estudiar esta noche, un nuevo nacimiento, una vida íntima de oración, desarrollar el escuchar a Dios, y debemos desarrollar, además de lo escuchar a Dios, debemos desarrollar el creer en Él y para Él, y debemos obedecerle a Él y amarlo por encima de todas las cosas. Y también debe llevar usted el evangelio y servirle a Dios. Eso sería un seguidor, y vamos a estudiar cada uno de sus pasos. Porque es que, vuelvo y le repito, no se trata de hacer cosas dentro de la iglesia. Se trata de definir en nuestro corazón si seguimos a Cristo o no. Porque es muy sencillo hacer cosas en la iglesia. Algunos creen que seguir a Cristo es venir todos los sábados a este lugar, y no es así. Esa no es la pregunta. Si usted viene o no viene el sábado. La pregunta es si usted sigue a Jesús o no. Por eso es necesario que nos podamos poner de acuerdo verdaderamente en lo que anhelamos y en lo que deseamos. Vamos a leer lo que dice
Mateo capítulo 4. Y vamos a escuchar lo que dice la Biblia. En lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 18. Vamos a buscar todos en la Biblia lo que dice Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 18. Y entonces vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa es parte de lo que tenemos que entender esta noche. El llamado de Dios no es a que venga a la iglesia, solamente eso no es. El llamado de Dios no es que usted lea la Biblia. El llamado de Dios es que usted se convierta en un pescador de hombres. El llamado de Dios es que usted se convierta en una persona que constantemente está compartiendo de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario para salvar nuestra vida y poder vivir de una manera sobrenatural. Hoy estamos en la iglesia y vivimos diferente a muchísimas personas, porque solamente el amor de Dios nos lleva a vivir de esa manera. Por eso vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, vamos a hablar de un perseguidor que a través del nuevo nacimiento y una conversión real entiende qué es lo que es seguir a Jesús. Y vamos a hablar del apóstol Pablo, un hombre que en la ley era un doctor en la ley. Era un hombre que conocía y sabía lo que decía la ley. Y eso lo había llevado a volverse un fanático en la religión. Lo confiesa en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo. Y le fue necesario que Jesucristo llegara a él e hiciera ese proceso que necesita el ser humano. El proceso de conocer a Jesús, saber quién es y entender cómo lo sigo. Saulo de Tarso, Pablo, tenía mucha influencia dentro de la iglesia judaica y había pedido orden para ir a tomar cautivos a todos los que seguían a Jesús en Damasco. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Quiero que usted entienda esta noche que de pronto la persecución de nosotros no es quizás esa destrucción de llevar a los que creen. La persecución dentro de la iglesia es peor que la persecución que ejecutaba Pablo para acoger los seguidores de Jesús. La peor persecución que puede haber en este momento para impedir el crecimiento de Jesús en la vida de otras personas se llama nuestro testimonio. Se llama el cómo seguimos nosotros a Jesús. Se llama
el doble ánimo, o se llama la doble percepción de nuestra vida en el caminar de nuestro corazón. Pablo era un hombre religioso y se había enceguecido porque no esperaba a Jesús como Jesús era. Esperaba a Jesús como él se lo imaginaba. Y allí nacen dos cosas importantes para nuestra vida. Muchas veces usted no anda por lo que Cristo le dice, sino por lo que usted cree que tiene que hacer él. Y eso le pasaba a Pablo. Pablo, al igual que todos los judíos, estaban esperando un rey de poder, un rey de autoridad humana, un rey de riqueza material, un rey de poder material, y no un rey como Cristo lo decía a lo largo de toda su trayectoria, y que aún siendo el Hijo de Dios, se negó a sí mismo para poder amar y servirle a la humanidad y poderlos rescatar de las tinieblas para llevarlos a la luz admirable. Jesús necesita eso en nuestra vida, que usted le sirva, que usted lo siga. Por eso llamó a Pedro y a Juan. Por eso llamó, como dice ahí la palabra, leímos en Mateo 4, llamó a esos dos hombres primero y les dijo que los iba a convertir en pescadores de hombres. Su profesión la voy a convertir en una ayuda para la conquista de la humanidad. Eso implica que usted y yo debemos darle lo que hacemos y lo que tenemos al servicio de Dios para poderlo seguir a Jesús. No podemos separar nuestra condición de vida para seguir a Cristo solamente en las cosas espirituales, el día sábado o el día en el que usted decide estar con Dios. Jesús se dedicó a servirle a la humanidad. Y eso es lo que él dice: si usted es seguidor de Jesús, debe servirle a la humanidad. Pablo entró, llegando a Damasco, iba dispuesto a destruir y a llevar preso a todos los que estaban en Damasco. Vamos a suponer que Damasco es su casa, es el lugar donde está su familia, y usted, siendo conocedor, va a su casa con el ánimo no de construirla, sino a través de un juicio material y un juicio humano, de un juicio espiritual, los está destruyendo. Dios nunca juzgó a nadie. Jesús los amó. Jesús nunca tomó la posición de juez, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios hecho carne. No juzgó. Él no juzgó a Pedro. Él no juzgó a Juan, a Andrés. No juzgó a nadie. A todos los acercó sabiendo quiénes eran, sabiendo qué era lo que tocaba hacer en la vida de cada persona. Los acercó para hacer que ellos, a través de su entrega incondicional, se enamoraran de ese servicio que el hombre tiene que darle a la iglesia. Por eso vuelvo y le repito: ser seguidor de Cristo no es venir cada 8 días a este lugar. Es necesario, porque Dios en su palabra, en el libro de Hebreos, dice que no podemos perder la costumbre de estar ¿qué? Congregados para ser edificados los unos a los otros y poder orar los unos por los otros para poder ser sanados. Pero esa no es. El objetivo de Dios es ganar.
ganar su vecino, ganar su hijo, ganar su amigo, ganar su esposa, ganar su esposo, ganar a través del amor. Por eso Saulo de Tarso, cuando el resplandor de la luz lo tumba, cuando la presencia de Cristo lo derriba de su ego, de su autosuficiencia, de su vanidad, de su egoísmo, y ve que no puede hacer absolutamente nada. Cuando usted verdaderamente se rinda a Cristo, cuando usted verdaderamente haya la conversión con Cristo, es el día que humanamente no puedes hacer nada para ayudar a nadie, y tienes que reconocerlo y aceptar que solamente viviendo en el Espíritu puedes ayudar a la humanidad. Eso le tocó aceptar a Pablo. Por eso Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ese es un verdadero arrepentimiento y es una verdadera conversión. Y le dice: yo quiero que de hoy en adelante me obedezcas. Es uno de los pasos que vamos a estudiar esta noche. Sin obediencia a la palabra y a Dios, a Cristo, no van a haber resultados espirituales en su vida. Obedecer no es venir aquí. Bueno, le repito, venir aquí es una necesidad espiritual. No es obediencia, es necesidad espiritual. Congregarnos es una necesidad espiritual. Una necesidad a través de la cual el Señor va a enriquecer nuestra vida. Deje de congregarse y empieza a fallar en todas las cosas de su vida. Cuando usted falla y deja de congregarse, el primer mes, ¿quién se da cuenta? Usted. Al segundo mes se dan cuenta todos los de su casa, y al tercer mes se da cuenta todo el mundo de que usted no está congregándose donde ha sido transformado por el poder y por el amor de Cristo Jesús en su vida. No espere respuestas de una índole diferente a encontrarse con el amor sublime de Dios para su vida. Por eso Saulo de Tarso, dice la Biblia, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Un hombre perseguidor que sufrió un cambio radical en su vida y pasó de perseguidor a servidor. Pasó de servidor, de perseguidor, pasó a ser ¿qué? Un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. Pero el Señor Jesús es tan fuerte en su palabra. Cuando dice que hay que dejar a padre, a madre, hermanos, hijos, ahí nunca está hablando el Señor de abandonar a nadie, sino es que el primer lugar en su corazón debe ser de Él. Debe ser de Él y para Él. Porque si no, no podemos. Cuando le ponemos sentimientos humanos a la vida espiritual, terminamos haciendo lo que la carne nos pide y no lo que el Espíritu demanda de nuestra vida. Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice: cuando a Dios le agradó revelar a Jesucristo en mi vida, a su Hijo, yo no consulté enseguida ni con carne ni con sangre, sino fui a hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Y es lo mismo que está pasando hoy. Si usted le pone sentimientos a su vida espiritual, termina haciendo lo que la carne le pide, no lo que el Espíritu le manda, y por eso no hay soluciones ni respuestas en lo que usted está haciendo. Por eso cuando usted sigue leyendo la palabra de Dios, entonces había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías,
Y Ananías no había podido renovarse del espíritu del entendimiento y era discípulo de Jesús. Y no había podido renovarse para pensar que a nosotros solamente nos van a pasar cosas ¿qué? Buenas. Porque Dios ya lo expresó en su palabra, que Él al hijo que ama corrige para que pueda vivir en la gran bendición del amor sublime de su gloria. Por eso nosotros tenemos que entender que Saulo de Tarso, cuando va a Ananías y le impone las manos, se le caen las escamas de sus ojos, lo que le generaba la ceguera espiritual, y comienza a ver lo que era verdaderamente Cristo y su vida cristiana, y a qué era que estaba siendo llamado. Y Dios le dijo a Ananías que Saulo iba a sufrir mucho por causa del Evangelio, y ese es otro punto que vamos a tratar esta noche, el sufrimiento. Eso es de los puntos que no nos gustan, el sufrimiento por la iglesia. Sabiendo que la primera iglesia, ¿cuál es? Su casa. Y usted no quiere sufrir ni siquiera por los de su casa. Porque ¿dónde es que más tiene problemas? En la casa. Dice Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Quién se acuerda? Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Si usted sabe que desobedecer a Dios, que desobedecer a Cristo le genera muerte, y no solamente la muerte física, sino que le genera muerte en todas las cosas que usted tiene a su alrededor, en la felicidad, en el amor, en la prosperidad, en el manejo financiero de su vida, en todos los aspectos, el pecado le genera a usted ese tipo de ruina espiritual. Entonces, ¿por qué pecamos? Si sabemos cuáles son las consecuencias, porque no hemos hecho el plan de la conversión en nuestra vida. Si usted ya hubiese hecho el plan de la conversión en su vida, usted no pecaría, porque sabe que al que peca le va ¿cómo? Mal. Y levanten la mano los que quieren vivir mal. Entonces uno seguiría preguntando, ¿por qué pecamos? Si Dios nos ha dado todas las herramientas para alejarnos del pecado. ¿O no? Entonces, ¿por qué pecamos? Por eso, hablando de Saulo de Tarso, no consulta con nadie, sino se va a hacer lo que Dios demanda que él haga en su vida. Y es la posición de Saulo de Tarso. Ahora miremos qué dice Juan capítulo 3 para empezar a ver detenidamente los pasos que hoy quiero compartir con ustedes para ser un seguidor de Cristo. Vamos a mirar qué dice Juan capítulo 3, versículo 3, y dice: respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. No entra en el reino de Dios. Así que el primer paso para ser un seguidor de Cristo es nacer de nuevo, es olvidarse, es nacer de nuevo, y para eso necesita olvidarse de muchos de los asuntos o de las cosas que usted aprendió a hacer y quiere seguir haciendo, que no le generan la bendición que está esperando. Por eso volvemos a repetir: usted es seguidor de Cristo, y cómo contestan muchos. Yo me bauticé. No se trata, esa no es la pregunta. Quiero recalcarlo porque la pregunta de esta noche es si usted es seguidor de quién. De Cristo. No si usted viene aquí, o si usted es bautizado, si se casó aquí o no se casó aquí. No, esa no es la pregunta. La pregunta es si usted sigue a Jesús. No importa si usted es joven o es viejo. La pregunta es si sigues a Jesús.
o cada que tienes una oportunidad cualquiera, dejas de seguirlo para seguir la carne. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Es uno de los problemas graves que hay en nuestra vida, y por eso hoy nosotros tenemos que entender lo que dice el apóstol Pablo en la palabra, y por eso tenemos que descubrir que el primer paso es nacer de nuevo. Por eso tenemos que entender qué es lo que Dios quiere y busca en nuestra vida. Cuando el Señor dice que hay que nacer de nuevo, que no se nace, que lo que es nacido de la carne, carne es, le dice a Nicodemo, no hay nada más claro en la vida que para poder seguir a Jesús debemos nacer de nuevo. Nacer de nuevo es volver a empezar. Nacer de nuevo es iniciar. Por eso usted debe aceptar el perdón en su vida y comenzar a andar en los caminos de Dios. Empezar a andar en los pensamientos de Dios. Empezar a andar en las cosas que Dios demanda de nuestra vida. Por eso su confesión de pecado siempre tendrá que estar acompañada de un arrepentimiento genuino, para que pueda proceder a ver un verdadero ¿qué? Una verdadera conversión en Cristo, para poder volver a vivir lo que nunca antes habíamos vivido. Segundo paso, para que usted, yo les he pedido el favor que traigan en qué escribir. Ahora les estoy enviando al final de la noche, de los que tengo el WhatsApp, les estoy mandando la charla otra vez para que usted la escuche, ya que no la escribe. La vuelva a escuchar a ver si recuerda alguna cosa para ponerla por obra en la semana. Porque por eso es que no vemos nada de resultados en nuestra vida. Porque nosotros nos damos cuenta, hombres como Pablo, dicen muy claro que no consultaron con nadie, se hicieron lo que Dios les pedía. Pero si usted mismo no tiene en cuenta lo que Dios le está hablando, no vamos a ver la gloria de Dios. Ahora, yo esta charla no se la mando ni la cuelgo en una parte para aclarar a todo el mundo. Se la mando a los que vinieron a la reunión. O sea, a usted no le llega, me deja su número de WhatsApp y se la manda, para que usted la vuelva a escuchar, porque nos es difícil ya volver al tiempo del lápiz y el papel. El que escribe retiene. Nos es difícil, pero sí es necesario retener lo que Dios nos habla para poderlo poner, ¿por qué? Por obra. Porque por eso es que llevamos tiempo. Segundo punto, segundo paso. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 12. Y dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quizás alguien diga, pues yo oro y con mucha frecuencia. Otros dirán que de vez en cuando, y otros dirán que cuando les queda tiempo. Y quiero decirle que eso no es ser seguidor de Jesús. El seguidor de Cristo es el que se dedica a la oración, el que se entrega tiempos claros con Dios. Y por eso dice Lucas capítulo 6, versículo 12, que se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Ese es un seguidor de Cristo, seguidor de Dios. Y quizás los discípulos que no resistían estar la noche orando como lo describe la palabra de Dios, entonces llegaban al lugar donde él estaba orando
¿Y qué hacían? Lo interrumpían. Eso es como cuando aquí estamos en oración y están en la adoración y usted levanta las manos y está concentrado y llega el que llega tarde y lo empuja a usted, lo bajó del cielo y lo puso en la tierra. Lo acabó. Ya usted no vuelve a subir. Ya. Eso es lo que está refiriéndose ahí la palabra de Dios. Los apóstoles no pudieron orar todo el tiempo que el Señor les pidió. Orar, y por eso la Biblia dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Y orar es una comunicación en doble vía. Orar no es una comunicación como la que hacemos a veces por las mañanas. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, perdóname y dame, Señor, límpiame y dame, y amén. ¿Cuándo vas a oír a Dios? ¿Cuándo lo vas a escuchar para que Él te responda? Por eso el segundo paso es ¿cuál? Orar. El primer paso es ¿cuál? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El segundo paso es orar. Y vamos a mirar qué dice Mateo 17:5. Si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos escucharlo. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él que oír. ¿A quién hay que oír? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿A quién? A Cristo hay que oírlo. En la oración cada mañana debe oír a Dios. Estamos haciendo un devocional, mandamos una lectura. Al comienzo muchos decían que era muy larga. Yo no sé si fue que dejaron de leerla o ya se acostumbraron a leer, pero muchos decían que es muy larga. Entonces están acostumbrados a leer la Biblia, que la cierran y la abren. Háblame, Señor. Ve y ahórcate. Y usted la cierra y dice: Señor, no tan fuerte. Vuelve y abre y dice: lo que te he mandado, hazlo pronto. La Biblia no se lee así, porque así no oyes la voz de Dios. Cuando uno hace esa lectura diaria, que va ahí, todos los días oye hablar a Dios a su corazón. Todos los días, óigame, todos los días escucha la voz de Dios para su vida. Todos los días. Dios no habla día por medio. Dios no habla de semana en semana. Dios no habla de mes en mes. Todos los días le habla a uno Dios en su palabra. Haga la lectura bíblica como está planteada en ese libro, en esa lectura que les mandamos diaria, y Dios todos los días le hablará. Todos los días oirá la voz de Dios. Pero es que hay que sufrir para hacerlo. Y eso es lo que no le gusta al cristiano. Hay que sufrir. Porque si se levanta a las 5, tiene que levantarse a las 4:30, ¿o no? No es dejar de leer, es buscar cómo hacerlo, y por eso hay que sufrir. Pero esa palabra sufrimiento en su corazón no cabe. Y sin embargo, todos los días, ¿qué es lo único que hace? Sufrir. Todos los días sufre. Lo único que a usted no le gusta es sufrir por causa de ¿qué? Del evangelio. ¿Ah? Le gusta sufrir por el pecado, pero no quiere dejar de sufrir leyendo la Biblia para poder superar las crisis y debilidades de su vida.
Por eso tercero es escuchar a Dios. Cuarto, hay que creer en Él. Hay que creerle a Él. Vamos a leer lo que dice Juan 3:16. Y dice la palabra de Dios. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiar en Él es tener fe, que lo que Él dice se hace. Hay que creer en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario para la salvación de nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice: que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es indispensable vivir enfocados en lo que Dios quiere como objetivo para nuestra vida. Vivir enfocados en lo que Dios demanda en nuestra vida. Vivir enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. Ahorita, para que ustedes nos ayuden a hablar, acabamos de empezar un diplomado en la Universidad de Teología. Ayer fue el primer día y salimos todos encantados. Pero toca orar mucho para que esa felicidad sea permanente. Porque ya nos mostraron un pequeño libro que hay que leer. Es un profesor, el otro entró con otro, y hay que trabajar. Pero eso es lo que significa: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda. Para eso es que hay que meternos en esos estudios profundos de la palabra. Y dice Dios, paso número 5. El paso número 5 es que si somos verdaderamente seguidores de Cristo, debemos obedecerlo. Y lo tenemos que obedecer a Él. Vamos a mirar lo que dice Juan 8:12. Dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que me sigue es el que me obedece. Qué sencillo. Usted y yo somos la luz, pero a veces dejamos de ver lo que toca ver. ¿Por qué qué? Porque no obedecemos lo que Él nos pide, las cosas sencillas que Él nos pide. Por ejemplo, es tan sencillo ser feliz en el matrimonio que por eso no lo hacemos. Primera de Pedro, capítulo 3. La sencillez de la vida de armonía y de la vida de éxito del matrimonio. La sencillez. 7 versículos para decirle a usted como esposo y a ella como esposa qué es lo que hay que hacer para ser felices. Haga eso. El mismo Señor Jesucristo, cuando los fariseos lo querían tentar, entonces vino un fariseo y le dijo, un escriba, y le dijo: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y le dice: ¿cómo está escrito? Amarás al Señor tu Dios, Y le dijo: hazlo y vivirás. Hazlo y vivirás. Y usted sabe cómo ser feliz, porque la palabra de Dios se lo ha enseñado.
Y entonces lo único que hay que decirles es hazlo y vivirás. Hazlo y vivirás. La mujer debe estar sujeta a su esposo, no esclava, porque es que ahí comienza usted a pelear con Dios. No, sujeta, y entonces es que esclava, entonces él me grita. No, la sujeción es una cosa diferente a la esclavitud. No tiene nada que ver con eso. Y le dice que su esposo va a ser ganado por la conducta suya, casta y respetuosa. Y entonces los maridos los varones empiezan, aleluya, gloria a Dios. Entonces viene el versículo 7 y le dice, y vosotros maridos vivid con ella sabiamente. Y la palabra sabiduría implica más de todo lo que Dios le está pidiendo a la mujer. Sea sabio, trátela como a un vaso frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué es lo que le estorba a usted en la felicidad de su matrimonio? El no hacer lo que Dios le pide. Son cosas sencillas. Por eso dice que Él es la luz del mundo y que usted debe luchar por eso. Ya les expliqué lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Y por eso ya les dije que si usted sabe que el pecado lo lleva a la muerte, pues es sencillo. Esforcémonos por no pecar. Esforcémonos por vivir en santidad, para no morir a la dicha y a la felicidad que Dios tiene diseñada para nuestra vida. Paso número 6. Si vamos a seguir a Cristo, lo amaremos y tendremos que escuchar lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con eso es que hay que amar al Señor. Pero yo no entiendo muchas veces, por ejemplo, cómo usted sabiendo que tiene que amar a Dios con toda su mente, después de orar se sienta a ver un programa de televisión que lo único que le hace es traerle maldad a su corazón. O se pone a leer o a ver cosas que no tiene que leer ni ver para traerle maltrato a su corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Yo dejé de ver noticias. Encontramos una distracción con mi esposa hermosísima. Nos pusimos a ver unas series cristianas y ni más volví a ver noticias. Y vivo en una paz increíble. No volví a escuchar noticias. En cambio veo las noticias del cielo. Veo cómo era que el Señor hacía los milagros. Veo cómo era que el Señor amaba a la humanidad. Veo cómo era que el Señor caminaba aún en el desierto, sin fatigarse, sin nada. Veo todas las cosas que Dios hacía. Pero con eso no dejo que mi mente se llene de ¿qué? ¿Pero usted qué ve? Se pone a ver una película de terror, porque no todo tiene que ser pornografía. ¿Ah? Se pone a ver una película de terror y a las 2 de la mañana está... Y entonces ahí sí ya empieza a buscar la Biblia, se la pone en la cabeza, en los pies, en todas partes. Y no pasa nada porque así no es. Es que usted evite contaminar su mente, lo que Dios ha consagrado para él. Evite contaminarlo con las cosas del pecado y la maldad. Eso es lo que dice el Señor. Más bien dedíquese a hacer lo que dice el paso número 7. Escuche lo que dice Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, proclama la palabra de Dios por todas partes donde usted vaya. En vez de sentarse en silla de escarnecedora, a murmurar y a criticar a todo el mundo, siéntese a hablar de Dios, de su poder, de su grandeza, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, y experimentará el gran amor de Dios para su vida y vivirá de una manera sobrenatural
Cada que voy a viajar, mi esposa ora. Entonces, Señor, cuida a tu siervo. Señor, que no corra mucho. Señor, que no. Ya me fui pensando en todo el camino y dije, yo me voy a dedicar a escuchar cosas de Dios y ando a la velocidad que Dios diga que yo tengo que andar. Y ya, listo, se acabó el problema. Y ahora no paso problemas, no paso dificultades. Ahora voy y vengo, me demoro más, pero llego. Y no hay problema, y vengo lleno de riqueza espiritual en mi corazón, porque me vengo yendo lo que Dios quiere que yo oiga. ¿O no? Pero es que uno no puede seguir haciéndose el sordo a lo que Dios le está hablando, a lo que Dios le está diciendo. ¿Ah? ¿Qué hacemos con usted que se la pasa haciéndose el sordo? ¿Cuántas veces se le ha dicho a usted que no hable cosas indebidas porque su boca se contamina? Porque la palabra de Dios dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino que es lo que contamina al hombre, lo que sale por la boca. Deje de hablar cosas que no debe hablar en su casa. ¿Cuántas veces les he dicho? Pero usted sigue siendo feliz en la casa, hablando de lo que no debe hablar. Paso número 8 para terminar más bien. Y ahí es donde viene el sufrimiento. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Hasta ahí llegó la charla buena. Pero dice en el número 8, Juan 12:26. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. No puede haber una bendición más corta y más clara en la palabra de Dios. Una de las promesas más corticas de la palabra de Dios. Y dice, sírvele a mi Padre, sírveme y mi Padre lo honrará. ¿Qué le faltará si el Padre decide honrarlo? Sírvele en su propia casa y la bendición primero que todo llegará ¿a dónde? Pero ¿cuántos de ustedes son felices hablando mal de su casa en la calle? ¿Cuántos son felices hablando mal de sus hijos, de su cónyuge? Y después dicen, yo no sé por qué la gente se habla todo eso. No sé quién será el chismoso que les cuenta todo eso. Hay un lugar que se llama silla de escarnecedor donde usted se siente y por eso todo el mundo sabe. Filipenses 1:29 y terminamos. Ese versículo es maravilloso. Y en ese versículo, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a buscar Filipenses 1:29. ¿Quién lo encontró? Dale. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por eso lo mandé a leer. Porque es que a usted le es concedido el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, pero dice también que padezcas por Él. Padezca por Él. Y usted puede decir, bueno, yo no sé por qué tengo que sufrir por el Evangelio. No se necesita sufrir por el Evangelio. Es que la problemática no es sufrir por el cristianismo. Tal vez nunca tenga que sufrir por ser cristiano. Quizás si usted dice, pero llevo 10 años y nunca he sufrido por el cristianismo. Es que no se trata de sufrir por el cristianismo. Se trata de ¿qué? Se trata de que usted sufra no por el cristianismo, sino por seguir a Cristo.
Es que nadie está llamado a sufrir por ser cristiano. El sufrimiento es por seguir ¿a quién? Por seguir a Cristo. ¿Estamos de acuerdo o no? Por ser cristiano. Usted dice aquí, yo llevo 15 años y nunca he tenido que sufrir por ser cristiano. Todo lo contrario, antes Dios me da. No, es que la problemática, el tema de hoy no es sufrir por el cristianismo, sino es sufrir por servirle a Cristo, por seguir a Cristo. Usted sufre siendo seguidor de Cristo y vamos a ponernos en pie para hablar. Sufrimos es por ser seguidores de Cristo. Ahora, si usted no cree, algunos le dicen a uno, es que los pastores todo es fácil. A mí me gustaría que usted se pusiera un día mis zapatos, caminara en el mundo que hay que caminar, solo un día. Eso es algo así parecido como cuando el varón dice, es que mi mujer molesta mucho. ¿Por qué no hace un intercambio con su mujer un día? Usted se queda en la casa y ella se va a trabajar. Y a la media hora me cuenta qué haya pasado. ¿Ah? Y que la esposa se vaya a un lugar donde tiene el teléfono y dice, ya llevó los niños al colegio. Y usted dice, ya voy saliendo para allá. Les llevó los pañales, les echó el tetero, les lavó la ropa, les limpió los pañales, les lleva esto. Y usted grita y al mediodía ya quisiera que se acabara el día, ¿o no? Pero sin embargo usted dice, ella no hace nada. Y así le pasa con lo mismo. El cristianismo es rico. No, vamos a invertir los papeles. Vamos a seguir aquí, a seguir a Cristo. Y para seguir a Cristo sí hay que sufrir. Porque se tiene que acabar el juzgamiento, la criticadera, la murmuradera. Vamos a decirle a Dios que lo amamos esta noche. Vamos a levantar nuestro corazón y vamos a hablar con Él. Todos los grandes hombres de Dios han pasado tiempos de mucho sufrimiento y mucho dolor. En Lucas 18, ya en tiempo de oración, para que usted pues abra su corazón y pueda entender, en Lucas 18, cuando el hombre rico va a la presencia de Dios y le dice, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y él era cristiano, él era creyente, él era bueno, cumplía 5 de los mandamientos que Dios le dijo. Pero cuando Dios le dijo que tenía que amar por encima de todas las cosas, se entristeció porque no fue capaz de pagar el precio de seguir a Jesús. Porque el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes, lo reparte entre los pobres y vienes y me ¿qué? Y me sigues. Vienes y me sigues. Y a Ezequiel el Señor le fue muy claro en Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3 y le dijo, yo te he mandado a un pueblo de dura servicio. Ve y me sirves. ¿Tenía que sufrir o no? El sufrimiento no es del Nuevo Testamento. ¿Usted cree que Moisés sufrió o no sufrió? El sufrimiento no es del Nuevo Testamento. Entonces vamos a decirle a Dios, seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Si usted tomó esa decisión, tome la Biblia y póngasela en su corazón. Y dígale, No vuelvo atrás. dígale, he decidido seguirte, Señor, y no volver atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido Seguir a Cristo es poner por obra su palabra. seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. La cruz. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí,
levanta tu corazón y habla con Dios. Y dígale a Dios. El Señor le dijo al profeta Ezequiel que tenía que comer el rollo, la palabra de Dios, para poder ir y hablarle al pueblo de Israel. A los hombres y mujeres que Él nos mandó a hablarle, que eran de dura cerviz, no les podía hablar su palabra, de sus palabras y de su entendimiento, de su conocimiento, y hablarles de lo que Él había entendido. Tenía que hablarles de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que produce vida. La palabra de Dios es la que produce aliento de vida, y es la que produce grandeza, poder, sabiduría, y es la que devuelve el entendimiento a los que no hemos entendido, la que nos da sagacidad a los que somos simples, la que nos da inteligencia a los que somos insensatos, la que nos vuelve fuertes a los que somos débiles. Por eso levanta tu voz y alaba a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vas a levantar tu corazón, y los que trajeron la Biblia van a ponérsela en el hombro a la persona que está al lado derecho suyo. Y le van a decir a Dios, conforme a lo que está escrito en la palabra y en lo que hemos visto esta noche. Dígale, Señor, que esta que es tu palabra se vuelva vida, y vida abundante en la vida de esta persona. Dígale, ahora, Espíritu Santo, haz una obra sobrenatural en esta vida. Ahora, Espíritu Santo, sopla el poder de tu palabra sobre la vida de cada persona que tiene ahora tu palabra en el hombro. Señor, satúrales ahora haz que tu palabra descienda y que tu palabra produzca vida y produzca vida abundante. Ahora, Espíritu Santo, sopla aliento de vida sobre cada uno de ellos. Derrama tu espíritu sobre toda carne esta noche. Derrama tu gloria, Señor. Derrama tu gloria, Espíritu Santo. Esta noche derrama tu gloria sobre la iglesia, Señor. Derrama tu gloria, Señor, sobre la iglesia. Derrama el poder de tu gloria sobre la iglesia, Espíritu Santo. Derrama el poder de tu gloria sobre la iglesia, Espíritu Santo. Derrama el poder de tu gloria sobre la iglesia, Espíritu Santo. Derrama el poder de tu gloria sobre la iglesia, Espíritu Santo, ahora.
Ahora, Espíritu Santo, derrama el poder de tu gloria. Derrama el poder de tu gloria sobre la iglesia, Espíritu Santo. Derrama el poder de tu gloria sobre la iglesia, Espíritu Santo. Derrama el poder de tu gloria sobre la iglesia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, derrama tu poder y tu gloria sobre la iglesia, Espíritu Santo. Hazlo ahora, Espíritu de Dios.